Amén. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. Vamos a comenzar este estudio de este día. Se nos ha encomendado traer el estudio de este día. Le pido de su atención. Ya no más pláticas por ahí por atrás, por favor. Vamos a atender a este estudio. Tome su Biblia en su mano y vamos a encomendarnos al Señor, amén, para que el Señor sea el que hable y el que enseñe en este día. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta preciosa tarde ya, Señor. Agradecemos que tú nos hayas permitido, Señor, venir a esta casa de oración. Queremos aprender, Señor, acerca de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables, Padre, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, y que yo sea un instrumento, Dios mío, que pueda hallar gracia delante de ti, porque estoy delante de tu presencia y frente a un pueblo que ha sido comprado, Señor, que ha sido redimido con esa sangre preciosa, Señor. En esta hora atamos todo pensamiento, Señor, que sea contrario a tu presencia en el nombre de Jesús. Todo espíritu, toda enfermedad, todo dolor es echado fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo, y declaramos libertad, Padre. Oídos destapados, Señor, ojos, Padre, puestos en la lectura y un corazón dispuesto para escuchar tu bendita palabra, Señor. Háblanos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede dar un gloria a Dios? Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. No lo voy a cansar hoy. Hoy quiero que lea ahí sentadito. Vaya conmigo, por favor, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a tomar un tema hoy que creo que es necesario para toda iglesia, para el pueblo de Dios. Amén. Hoy le he titulado a este tema el legalismo en la iglesia. ¿Puede repetirlo conmigo? El legalismo en la iglesia y la hipocresía. Amén. Nuevamente, el legalismo en la iglesia y la hipocresía. Amén. Amén. ¿Está dispuesto a escuchar palabra de Dios? Bueno, hoy vamos a estar viendo qué es el legalismo y la hipocresía y cómo los dos se entrelazan, van uno del otro, tomados de la mano. Amén. Así es que Gálatas, vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 18. Alabado sea su nombre. ¿Ya lo tiene? ¿Todos lo tienen? Gálatas capítulo 2, versículo 18. No sé si mi hermano lo pueda poner por ahí, hermano. No, todavía no, dice. Bueno, gracias, hermano. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Todos están despiertos, todos aquí, su atención, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ese es nuestro versículo. Todos juntos nuevamente. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Lo entendió el versículo? Está chiquito, se lo puede aprender. Otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. ¿Lo entiende? Está fácil, está simple. Amén. Hoy quiero hablar con usted acerca del legalismo dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir el legalismo? En pocas palabras, la definición del diccionario: el legalismo se preocupa excesivamente por la aplicación de las leyes o de las normas más que de la misericordia. ¿Escuchó? ¿Qué es el legalismo? El legalismo es aquello que se preocupa excesivamente, diga conmigo, excesivamente, por la aplicación de las leyes o normas más que de la misericordia. ¿Amén? Según la Biblia, la palabra legalismo no se encuentra como sí dentro de la Biblia. Usted la puede buscar y no la va a encontrar.
Pero hay muchas acciones que nos llevan a ese título de legalismo, y ahorita vamos a estar viendo unas de ellas. Pero según la Biblia, el legalismo significa un término que aplica a la idea que haciendo buenas obras y obedeciendo la ley, una persona gana y merece la salvación. ¿Sí escuchó? El legalismo significa, según la Biblia, aquella persona que procurando hacer buenas obras y obedeciendo la ley, piensa que se ha ganado la salvación. ¿Se entiende esto? Amén. ¿Sí se entiende? Aquella persona que porque obra de una manera correcta o hace cosas que los demás dicen, wow, este hermano qué bien está actuando, qué buenas cosas está haciendo, siente esa persona que se ha ganado la salvación. Pero esto no es así, y ahorita lo vamos a estar viendo. Amén. Hay un ejemplo que quiero compartir con usted, y es el ejemplo del hijo pródigo, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 25, por favor. Y quiero que usted vea este ejemplo para partir de allí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea su nombre. ¿Al nombre de Cristo? Amén. Quiero mantenerlo despierto. Amén. ¿Tienen todo su Biblia, su lectura? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Está leyendo? ¿Todos estamos leyendo? 28. Entonces, ¿qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. ¿A dónde no quería entrar? No quería entrar a la fiesta, amén. No quería entrar a la celebración. ¿Qué se llevaba a cabo en aquella celebración? La bienvenida que el hijo perdido, aquel hijo que había estado muerto, había regresado. ¿Y el padre cómo lo había recibido? ¿Con enojo? ¿Con desprecios? No, lo había recibido con lágrimas en sus ojos, lo había recibido con sus brazos abiertos, lo había recibido sin ninguna expectativa. Lo único que le importaba al padre es que aquel hijo que se decía ya perdido, que se decía ya muerto, había regresado nuevamente y el padre le estaba recibiendo con sus brazos abiertos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Pero en la imagen del hermano mayor podemos ver la palabra legalismo. ¿Por qué? Porque según el judaísmo, aquella era una ofensa grande la que había cometido el hijo menor. Y no tendría que ser bienvenido, era todo lo contrario. Porque había malgastado la herencia, no solamente del padre, sino también la supuesta herencia de la familia en general. La había desperdiciado y no solamente eso. Se había ido a meter a la inmundicia, se había ido a meter al pecado, se había ido a lo más vil, a lo más peor. Y no tenía por qué tener una bienvenida como tal. En otras circunstancias debería de haber sido reprendido, debería de haber sido exhortado, tal vez apartado de la familia, tal vez puesto en una supervisión donde por un tiempo iba a estar por ahí rezagado, iba a estar por ahí castigado por aquel acto negativo que él había cometido. Este es el legalismo por el cual yo le hablo hoy en esta tarde, de que el hijo mayor tenía toda la razón o no la tenía. Sí la tenía, pero tanto el hijo mayor como el hijo menor se habían preocupado los dos por su propio bienestar. Si usted nota en la lectura, usted ve que el hijo mayor no se habla de que se preocupaba por el padre. Él cuidaba su herencia de él. Inclusive estaba ofendido porque sentía que se le había quitado la parte de su herencia. ¿Y de qué se preocupaba el hijo pródigo? El hijo pródigo también en su momento se preocupó por la parte de su herencia, diciéndole a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Tomando la herencia se fue y la malgastó. ¿Les interesaba el padre?
A ninguno de los dos podemos ver que les interesaba el padre. Aparentemente les interesaba. El hijo mayor era un hijo que siempre estaba en casa, un hijo considerado, le ayudaba a su padre en el trabajo, pero en su corazón había un sentimiento de herencia. Es decir, que tenía un cierto enfoque hacia el dinero, hacia su futuro. Él quería asegurar su futuro. Y el hijo pródigo, de la misma forma, partiendo desde el sentimiento de asegurar su futuro, quiso ser su propio señor, quiso tener su propia señoría sobre su herencia. Y tomando la herencia, dice la palabra, que fue y la malgastó. En el regreso vemos el legalismo marcado en el hijo mayor, porque el hijo mayor quería seguir las costumbres del judaísmo. El hijo mayor quería que el hijo menor fuera destituido ya de la herencia. Él decía: mi hermano menor, por tanto que pecó, no tiene derecho a la herencia, no tiene derecho a un recibimiento como tal. ¿Cómo es posible que se le ha matado el becerro más gordo y se le ha hecho una fiesta con música y todo esto? La ley no permitía eso. Y él quería sobreponer esta situación en la vida de su hermano que había regresado. Y eso se llama legalismo. Diga conmigo: legalismo. Ahora, ¿por qué tomamos el legalismo o la palabra legalista para aconsejar a la iglesia? ¿Usted cree que esto sea bueno, que aconsejemos a la iglesia acerca del legalismo? Sí, vaya conmigo nuevamente a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Alabado sea su nombre. Gálatas 2:11. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue la pregunta que le hice ahorita? ¿Por qué tomamos el legalismo o la palabra legalista para aconsejar a la iglesia? Porque hasta cierto punto, muchas veces dentro de la iglesia se llega a ese legalismo. Nos ocupamos de ver a la persona, nos ocupamos de ver cómo viste, cómo actúa, cómo habla, cómo alaba al Señor, cómo participa dentro de la iglesia, si participa o no participa. Nos ocupamos de todas estas cosas y creemos que porque nosotros cumplimos con estas reglas o con estos mandamientos, la otra persona también tiene que cumplirlas. De otra manera, esa persona no es salva. De otra manera esa persona no tiene ese mismo acceso que nosotros, que guardamos esa ley y esas normas. Pero la Biblia nos aclara de una manera diferente. Vaya conmigo allí, Gálatas 2:11. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice el subtítulo antes de ese versículo? ¿Cómo dice? A ver, todos juntos, los hermanos de atrás, si tienen su lectura. Pablo reprende a Pedro. ¿Cómo está esto? Entonces Pablo reprende a Pedro porque Pedro se estaba portando mal. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. El versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. ¿Cómo le resistí? Dice: le resistí cara a cara, lo confrontó. Pablo confrontó a Pedro. ¿Por qué? Porque era de condenar. ¿Qué quiere decir la palabra condenar? La palabra condenar quiere decir castigar. Entonces Pablo está hablando que la actitud de Pedro era una actitud que tenía que ser castigada. ¿Por qué se castiga una actitud? Una actitud se castiga porque la actitud es mala, porque la actitud no es buena. Y principalmente cuando estamos hablando aquí de legalismo, Pablo aquí está hablando acerca de la circuncisión y acerca de la ley de Moisés, porque dentro de la iglesia de los Gálatas se habían mezclado ciertas personas que tenían diferentes pensamientos. Se mezclaban para ver cuál era la libertad que el pueblo o la iglesia de los Gálatas tenía, cómo se manejaban. ¿Por qué razón tenían tanta libertad? ¿Por qué razón adoraban a Jesús con avivamiento, con cánticos? Aplaudían sus manos, venían todos a la iglesia y había gozo y había paz y todos se gozaban. Los servicios eran servicios bendecidos donde había sanidades. Y entonces los judaístas, los que seguían esa religión del judaísmo, ellos se regían por un grupo de normas, por un grupo de reglas, y desechaban a los que seguían a Cristo por medio de la fe. Entonces este es el contexto del libro de los Gálatas,
de la carta a los Gálatas, donde Pablo reprende a Pedro porque Pedro hasta cierto punto estaba teniendo una conducta reprobable. Diga conmigo, una conducta reprobable. Y dice el versículo 11 que cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo lo estaba esperando, y dice que cuando lo vio, lo resistió cara a cara. ¿Y quién era Pablo para hacer estas cosas con Pedro? ¿Es acaso que Pablo tenía una cierta autoridad por encima de la de Pedro? Voy a volver a preguntar. ¿Quién sabía más sobre los gentiles y la salvación? ¿Pablo o Pedro? Pablo. Acuérdense que Pablo fue llamado a predicarle la salvación, para comunicar la salvación a los judíos. Y él hacía su trabajo bien, pero hasta cierto punto. Y entonces Pablo, ¿por qué? ¿Con qué autoridad le llama la atención a Pedro? Dice el capítulo 1, en el versículo 3. Perdón, en el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por ¿quién? Escuche con atención. Pablo, apóstol, no de hombres, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta es la autoridad. No se me distraiga, amén. No se me distraiga. Los hermanos que van llegando, pasen, y ya después va a haber un tiempo para que se saluden. Pero no se me distraiga, concéntrese, porque este tema es un tema que si no se pone atención, usted puede perder y se confunde, amén. Dice que la autoridad que este siervo de Dios tenía, Pablo, era una autoridad que había descendido sobre su vida por medio de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio que se le había dado por medio de algún hombre, era un evangelio que se le había dado por medio de una revelación divina, y esa revelación divina era ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿A cuántos de aquí se les ha revelado Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí han creído en la palabra por medio de la fe, por medio del sacrificio en Cristo Jesús? Entonces no debe de haber legalismo. Tenemos que estar muy pendientes acerca de esta palabra, el legalismo. Entonces esta es la autoridad con la que Pablo reprende a Pedro. Vamos a continuar leyendo en el versículo 18. Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasa? ¿Todos juntos? ¿Qué pasa? Yo no escucho. ¿Tiene su lectura? El capítulo 2, versículo 18, por favor. A ver, léalo. ¿Todos juntos? ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando acerca de la ley. La ley hasta cierto punto ya había sido explicada, ya la habían entendido. Pedro hasta cierto punto la había explicado, y Pablo también la había explicado. Entonces los judaizantes, ellos ya habían hecho su grupo y ya estaban aparte. Pero dice la palabra del Señor que esta actitud que Pedro estaba tomando en esos momentos era una actitud que era de reprocharle, era una actitud que era de condenarle, porque Pedro estaba cometiendo una falta muy grande. Y vea lo que Pedro estaba cometiendo aquí en los versículos 11 en adelante del capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué hacía? Se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque dice que tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Está entendiendo? El legalismo dentro de la iglesia. Muchas veces se divide la persona en dos partes y dice: si acá me hacen buena cara, les hago buena cara, y si acá me hacen buena cara, también estoy de parte de los dos. ¿Será esto correcto delante de Dios? No, el Señor nos llama a tener un solo pensamiento. El Señor nos llama a estar en unidad. El Señor nos llama a pedir todos una misma cosa.
¿Cuántos alaban al Señor? No podemos estar aquí en este lugar cantando y alabando a Dios cuando nuestra mente está puesta en otro lado. Eso se llama legalismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 13, ¿qué dice? Y en su simulación, esta palabra es clave, escuche. Y en su simulación, ¿qué hacía? Participaban también los otros judíos. Ya se había vuelto un desorden. Los judíos que tenían clara cuál era la ley de Moisés, ya se estaban mezclando con los gentiles que creían en la resurrección y en la fe y en la salvación por medio de la gracia. Ya se había vuelto un descontrol. ¿Por qué? ¿Quién era la culpa aquí? ¿Quién tenía la culpa según Pablo? Pedro. Pedro era el de la culpa por su falta de decisión, por su inestabilidad. Dice, pero cuando vi, vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice, y en su simulación, o sea que Pedro simulaba. ¿Qué quiere decir la palabra simular? ¿Qué quiere decir la palabra simular? No era honesto, tenía dos caras. Ponía una cara, tenía indecisión, tenía no bases firmes y por lo consecuente él tenía dos caras. Simulaba hacer una cosa cuando en realidad era otra. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún ¿quién? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Entonces, la pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Por qué tomamos el legalismo o la palabra legalista para aconsejar a la iglesia? Esto es algo tremendo. Si usted se pone a escudriñar esta palabra, usted se va a dar cuenta que esas personas que están indecisas por lo que es la forma de llevarse dentro de la iglesia, pueden arrastrar a otras a esa hipocresía. Y no debe de haber hipocresía. Desde un principio tiene que haber una seguridad dentro del pueblo de Dios, que somos salvos por gracia, por misericordia, no por lo que usted y yo podamos hacer en nuestra vida, no por las cosas que usted pueda hacer en su vida, no, sino porque hay un sacrificio mayor que fue dado en la cruz del Calvario, donde se derramó sangre para comprar a precio de sangre la vida eterna que usted hoy tiene, el regalo de la salvación. Y hoy usted puede levantar sus manos y darle gloria al Rey de Reyes y decirle: Señor, tú eres Rey, tú vives para siempre. Gracias por la libertad que me has otorgado. Esto es algo importante, porque estas personas que no están seguros de esta fe y de esta gracia pueden llegar a arrastrar al resto de la iglesia. ¿Y cómo le llama el apóstol Pablo a ese arrastre? ¿Cómo le llama? Le llama hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? ¿Alguien conoce la hipocresía? Es una persona deshonesta. Uno de los problemas con el legalismo es que va de la mano con la hipocresía. Aquel que es legalista, por lo regular es legalista porque no quiero ofender a nadie. Dios sabe mi corazón, solo quiero que usted aprenda. La persona que es legalista por lo regular viene de otras iglesias o de otras doctrinas. Y cuando llega dentro de una iglesia como esta, se supone que tiene que seguir siguiendo aquel conjunto de reglas o aquel conjunto de pensamientos que una vez le fueron inculcados en su vida. Y comienza a criticar dentro de la iglesia, y comienza a ver a tal persona, y comienza a ver a tal pastor que predica de esta forma, y que no mencionó esto, y que mencionó aquello, y que esto y que aquello, y que los músicos están tocando muy libertinamente, y que las hermanas del coro esto, y que se tapan la cabeza, y que no se tapan la cabeza, y que se pintan y no se pintan. Esto es una forma legalista de ver las cosas. Y cuando la persona es legalista, la persona se convierte en una persona hipócrita.
Y esta persona está usando diferentes caretas, así como Pedro. Pedro dice que se paraba con los judíos y convivía con ellos sin reprenderles ni llamarles la atención. Y se paraba con aquellos que habían aceptado a Cristo por medio de la fe y por medio de la gracia y la salvación y el sacrificio, y se comportaba con ellos de otra forma. Y estaba siendo hipócrita. Y esto demandaba una reprensión por medio de Pablo. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? El legalismo en la iglesia y la hipocresía. Va de la mano. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra hipocresía? La hipocresía viene de ese sentido donde hay un grupo de actores que se colocaban máscaras para expresar diferentes estados de ánimo o varias personalidades. ¿Ha visto usted en las fiestas esas de los griegos o en las películas donde traían un palito con una máscara y de repente venía una persona que les parecía que no les caía bien y se ponían la máscara, y en cuanto esa persona se iba y daba la vuelta, se quitaban la máscara y sonrían al resto de las demás personas? De ahí viene la palabra hipocresía. Hay un versículo en Mateo 6, 1 y 6. Vaya conmigo rápidamente. Mateo 6, 1 y 6. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, 1 al 6. Mire lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está ¿en dónde? Nuevamente se lo leo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? ¿Cómo hacen quiénes? ¿En dónde están los hipócritas? ¿Afuera? ¿En dónde están? ¿En dónde? No escucho. ¿Usted escucha, Pastor Juan? ¿En dónde están? En las sinagogas. No están. Muchos pensamos que los hipócritas están allá afuera. ¿Estarán allá afuera? También. Pero como nosotros estamos dentro de la sinagoga es simbólico al cuerpo de Cristo. La sinagoga es simbólico a un templo donde se alaba y se glorifica al Señor, donde hay un conjunto de personas lavadas y compradas con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, los hipócritas no deben de estar dentro de la iglesia. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Que están o no están? ¿Cómo está esto? Quiere decir que el legalismo está en estos días y en los días de Jesucristo y en los días de los apóstoles. Siempre ha existido el legalismo. Y el legalismo es una forma de apartar a la persona. Viene una ovejita por ahí humilde y se acerca y se echa una vista para acá adentro y está el ujier con un ojo como látigo. ¿Por qué viene vestido así? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Debe de ser esto, debe de llenar esto, debe de esto y lo otro y aquello, y lo llenan de un grupo de normas o de un grupo de reglas que solamente existen en nuestro pensamiento. No decimos que es malo que haya reglas. ¿He dicho eso? No. Es bueno que haya reglas, pero las reglas no deben de estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar por encima de toda regla. Si a usted se le aconseja de una forma, inmediatamente vaya a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, para no aceptar normas y reglas que no están en la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, dentro de esta hipocresía encontramos que se usan diferentes tipos de máscaras. Diferentes tipos de máscaras. ¿Qué es lo que nos lleva a ponernos diferentes tipos de máscaras? ¿Los traumas? ¿La ansiedad o el miedo?
y las dudas existenciales. Es decir, que cuando hay un trauma, cuando la persona en su niñez tuvo un trauma, muchos violados, abusados sexualmente o golpeados, a muchos los mandaban. Usted mira esos niños en la calle que andan vendiendo dulces y hasta se burlan de ellos. Mucha gente los desprecia. Los padres muchas veces los mandan a pedir limosna, a pedir de comer a las casas y andan tocando puerta por puerta. ¿Qué constituye dentro del corazón de un pequeño de esa edad? Cuando va creciendo y llega a una edad madura, donde empieza con ciertos temores, empieza con ciertas preguntas. ¿Por qué pasé mi vida así? ¿Por qué me abusaron de esta forma? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó otro? Dentro de esa criatura que ya ahora es un adulto o un joven, comienza a ver esos traumas, comienzan a florecer, comienzan a dar fruto, y este niño comienza a aparentar cosas que no son. Ya después usted le pregunta a la persona y usted ve que la persona se ve como una persona normal y sana, pero usted ni yo conocemos el trasfondo. ¿Qué es lo que está detrás de esa persona? ¿Qué es lo que está detrás de ese corazón? Y esa persona tiende a ponerse máscaras de alegría. Usted ve la gente que anda por allá en los bailes, baile y baile y baile, y cuando llegan a la casa se dan cuenta de que no hay comida, se dan cuenta de que la familia está enferma, se dan cuenta de que son un fracaso en su vida en lo general, pero siempre llevan una careta puesta. Eso es en el mundo. Pero ¿qué pasa dentro de la sinagoga? ¿Qué pasa dentro de la iglesia? ¿Qué pasa dentro del cuerpo de Cristo? Por eso el Señor dice que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce tus pensamientos. Él sabe por qué tú estás aquí en esta tarde. Él sabe cuál es tu deseo. Si tú deseas ser aspirante a predicador, a músico, a director, a corista, a un ujier, un evangelista, un profeta, Él conoce tu corazón. Pero es necesario que te allegues a Él. Es necesario que aceptes que solamente a través de Jesús, que dejes todas esas normas y todas esas cosas por las que tú te riges, todas esas cosas que vienen a tu mente, a tu corazón y te dicen: no le hagas así, hazle así y hazle así, y hazle así, y hazle así. Y tú no tienes la seguridad. Usted no tiene la seguridad de que esas cosas que escucha en su mente son bíblicas. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Solamente escuchamos comentarios de la gente. Oh, no, es que debes de hacer esto porque aquello. O es que debes de hacer acá porque esto. Y así se la llevan escuchando. Oh, es que el hermano dijo que hiciera esto, la hermana me dijo que hiciera aquello. No. Eso es legalismo. Y el legalismo fue reprendido por Pablo en su momento al apóstol Pedro. ¿Se arrepintió Pedro? ¿Pedro se arrepentiría? Pedro ya tenía ciertas raíces que daban a conocer que tal vez iba a fallar. ¿Se recuerda usted cuando Pedro negó al maestro? ¿Por qué lo negó? Lo negó por lo mismo, porque le tenía miedo a los judíos, a aquellos que estaban escarneciendo, los romanos que estaban golpeando al Señor Jesús. Él les tenía miedo y dijo: no, yo no quiero perder mi vida, mejor lo voy a negar. Y lo negó. El legalismo estaba presente. Acuérdese usted, cuando aparece el maestro, cuando aparece a Jesús, va corriendo el hermano de Pedro. ¿Qué le dice? Pedro, hemos encontrado al Mesías. Estaba en caos la situación. La situación estaba en desorden en ese tiempo. Y Pedro en su confusión, y los discípulos vienen, inclusive por ahí Natanael le dice: tú eres en verdad el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de sus corazones había un desorden. No se sabía qué estaba pasando. No hallaban si seguir a los sacerdotes de ese tiempo, no hallaban si seguir a la ley de Moisés. Ya todo era confuso, era todo revuelto, ya no se sabía qué es lo que tenían que hacer. Y cuando ellos escuchan
que Jesús el Mesías aparece, ¿qué es lo primero que hacen? Corrieron al encuentro con el Señor. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer en este tiempo. Cada vez que se sienta lastimada, cada vez que se sienta confundida, cada vez que se sienta débil, lo primero que la iglesia debe de hacer es correr a los brazos de su Salvador, es correr a los brazos de su Mesías, es correr a los brazos de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Según la ciencia, se encuentran 9 tipos de máscaras de personalidad que pueden desarrollar las personas cuando se sienten en una situación caótica dentro de su persona. Según hay 9, según la ciencia, pero yo digo que hay más. Hay más. Y unas de ellas quiero compartirla con usted. Y esta es muy importante porque esta se ve muy seguido. Es la personalidad evasiva. La máscara de la personalidad evasiva. ¿Qué entiende usted por evasiva? Esta persona, cuando se pone esta máscara, dice que hace todo lo posible por no involucrarse en ninguna actividad ni asumir responsabilidades dentro de la iglesia, y actúa de una manera evasiva. Dice, estas personas se encuentran siempre una excusa y parece que no les preocupa nada. Usted los ve llegar, se sientan, a la hora de los cantos cantan, aplauden, se termina el servicio y se van. Y por ahí se les quiere acercar a un hermano y hasta le corren al carro para que no los alcance. O de Dios le bendiga y se van. Esa es una máscara evasiva, de la personalidad evasiva. Se trata de una de las conductas, dice, más comunes, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, aunque hay muchos adultos que actúan de esa forma. ¿Para quién es esa actitud? Le pregunto. Para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, mire. Pero también se ve en los adultos. ¿Por qué será esto? ¿Es acaso que espiritualmente no hemos crecido? ¿No hemos dejado de ser niños? Creemos que estamos muchas veces como cuando recién nos bautizamos y no queremos saber nada ni ninguna otra cosa más que nos prediquen acerca del amor de Dios y nada más. Y no queremos crecer, y no queremos responsabilidades, y no queremos ni que el pastor nos haga hermano, porque como flash estamos en el carro. Esta es la conducta evasiva, es una máscara, pero se encuentra regularmente en los niños y en los jóvenes, pero también se encuentra en los adultos. Es una batalla interna que tiene la persona por sus inseguridades. Ahora hay otra, no les voy a leer las 9. El victimista. ¿Cuál es el victimista? La máscara del victimista, ¿cuál es? Dice que ante la ansiedad, la baja de autoestima o el miedo, estas personas se protegen haciéndose las víctimas. Culpan de todo lo que les ocurre a los demás. Lo que buscan estas personas es llamar la atención, generando lástima. Hay personas así dentro de las iglesias que llegan con esa máscara de víctimas. Y todos los hermanos que se les acercan, ellos tienen una sola respuesta y es: hermano, tengo este problema, hermano, tengo esto, me pasa esta situación. Comienzan a llorar, y es que me pasa esto, y una lamentación tras lamentación tras lamentación. Y se escudan detrás de esa máscara de víctima para revelar su verdadera identidad. No quieren salir de esa máscara. No tienen el valor de venir con el pastor y decirle: pastor, estoy pasando por este problema. Mire, salí yo de aquella iglesia donde salí y allá se me enseñó esto y esto y esto. Yo quiero saber con la palabra cómo están las cosas. Explíqueme, enséñeme, instrúyame. Esa es la única manera que usted y yo podemos salir del legalismo. No importa lo que usted haya aprendido de la iglesia donde vino, escúchelo. Yo vengo de otra iglesia también. Yo vengo de una iglesia, pero no me salí de esa iglesia por desorden, no. Me salí de esa iglesia, y lo digo sin tapujos, lo digo claramente. ¿Por qué me salí de esa iglesia? Me salí porque me propusieron
dividir la iglesia. Me propusieron que nos saliéramos del concilio y aparte instaláramos nuestra iglesia con la gente que teníamos a cargo. Por eso me salí. No me salí por desorden. Y hoy estoy aquí para servirle al Señor, porque no creo en el legalismo. No creo en las enseñanzas del hombre. No creo en el consejo del hombre. ¿Saben qué creo? Creo en el consejo de la palabra de Dios. Creo en el consejo del Espíritu Santo, porque el Señor lo dijo en su palabra: no me voy ni los dejo huérfanos. He aquí, dejaré a mi Espíritu Santo. Él los va a aconsejar y Él los va a guiar, y Él estará con ustedes todos los días por un mes, hasta el fin del mundo. El legalismo no debe existir dentro de la iglesia. Es solamente dos máscaras, pero le digo, hay mucho más. Hay una máscara que se llama la máscara de la agresividad. Usted tiene que identificarlas, cada una de ellas. La máscara de la agresividad dice que es aquella personalidad agresiva que suele ocultar la soledad que tiene. En otras palabras, hay personas agresivas que se esconden detrás de esa máscara, se ponen una máscara agresiva, pero en realidad su actitud es porque están solos. En realidad su actitud es porque nadie les hace caso en su casa, en su matrimonio, en su trabajo. Son personas apartadas. Si dan una opinión, nadie los toma en cuenta, y ellos toman una máscara tipo agresiva. ¿Para qué? Para que las personas no se acerquen a ellos. Y cuando una persona se va a acercar a ellos, ellos actúan con agresividad. Entonces la persona que viene de buena voluntad a hablar con ellos, inmediatamente se da la vuelta y se retira. Usted ha visto en sus hijos, tal vez, cuando usted quiere aconsejarlos, que ya los hijos ya no quieren ni ponerle atención, porque todo el tiempo les llama la atención de una manera agresiva. ¿Qué pasara si el pastor Juan fuera un pastor agresivo con usted? Que no lo es. Pero ¿qué pasara? ¿Usted estaría aquí? Usted no estaría aquí. Si el pastor no tuviera la mansedumbre que le caracteriza, usted no estuviera aquí. Es por eso que debemos de identificar estas máscaras y quitarlas de nuestra vida. No podemos continuar así, porque esta actitud es una actitud que requiere de una reprensión. Vemos más adelante en las cartas o en las epístolas del apóstol Pedro. ¿Cómo ve usted al apóstol Pedro? ¿Lo ve igual de indeciso? ¿Lo ve igual de dudoso? ¿Lo ve con una actitud de que hoy sí y mañana no? ¿Sabe qué recomienda el apóstol Pedro en sus epístolas? Recomienda que nos valoremos a nosotros mismos. Recomienda que valoremos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y nos dice que ya no somos pueblo común y corriente. ¿Sabe qué dice Pedro? Dice: ahora sois sacerdocio santo, sacerdocio limpio, sacerdocio escogido para la alabanza y la adoración de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Póngase de pie en esta tarde. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Esto es algo precioso. Es algo precioso. Diga no al legalismo, porque el legalismo, la persona legalista se hace hipócrita. Grábese esto. La persona legalista se hace hipócrita. Y no solamente él es el hipócrita. ¿Sabe qué hace? ¿Qué hicieron con Bernabé y los demás? Los arrastraron a la hipocresía. Es por eso que usted debe de estar con sus ojos atentos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Hay perdón de Dios para los legalistas? Claro que sí. Hay perdón de Dios. Hay salvación. Lo único que tiene que hacer usted es creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted. Que la salvación es otorgada por la gracia, que es un regalo, que no es a través de las muchas cosas que usted pueda hacer, que no es a través de las muchas ofrendas, de los muchos diezmos,
que no es a través de las grandes predicaciones, que no es a través de mirarse bien, que no es a través de los ayunos, no es a través de las oraciones. La salvación no se obtiene de esa forma, eso es legalismo. La salvación se obtiene reconociendo que somos pecadores, que Cristo Jesús murió por nosotros en una cruz y que tenemos la salvación a entrada a la vida eterna aseguradas, creyendo que Él es nuestro Salvador. Esa es la única forma. ¿Qué le invito? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que siempre que usted tenga una duda, una pregunta, se acerque al pastor. Esa es mi recomendación. El pastor sabrá dirigirle, el pastor sabrá guiarle. Él tiene la responsabilidad. El Señor usó una parábola una vez acerca del pastor, acerca del buen pastor. No solamente título de pastor, pero el buen pastor. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Escuchan su voz. ¿Y qué hacen? Y lo siguen. ¿Podrá llegar una oveja con alguna máscara mala, una máscara aparentando cierta cosa y engañar al pastor? No. Tarde o temprano la maldad sale a la luz. Por eso usted, sea cual sea su necesidad, hoy está en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Hoy durante el servicio usted levante sus manos y alabe a Dios con libertad. Olvídese de todo lo que traiga en su mente y meta su corazón dentro de las alabanzas, dentro de la oración,